Ahora, ¿cuál es el primer principio de la teoría de entrenamiento de alta intensidad? El principio de intensidad. Cuando dicen que la alta intensidad no funciona, no hay validez. Es como decir que la primera repetición es mejor que la última. Entonces, si puedes levantar 45 kilogramos para 10 repeticiones, haz solo una. Olvídate de las últimas 9 porque la intensidad no importa, vamos. Tuve un cliente mío, ahora es un buen cliente regular, le estaba diciendo esto a Brian antes, me llamó hace varios meses, estaba en un dilema. Dijo, Mike, no sé, estoy terriblemente confundido, no sé si debo inscribirme contigo o con Charles Poliquin. Su nombre es Mac. Yo dije, Max, sí, estás tan confundido. Y no puedes ver a simple vista la diferencia entre Charles Poliquin y yo, realmente no te quiero. Regístrate con él, se merecen el uno al otro, cualquiera que niegue. Este es el punto, dejando y las semibromas a un lado. Si crees que la primera repetición de una serie al fallo es mejor que la última repetición de una serie, eres tan estúpido que no mereces mi presencia, como solía decir Arthur Jones, o simplemente tienes algo muy mal. Obviamente la última repetición de una serie al fallo es la más productiva. Ahora, ha habido algunas personas, y lo digo sinceramente, algunas personas han planteado la pregunta inteligente sobre si realmente es necesario entrenar hasta el fallo. Dicen, Mike, ¿cómo sabes con certeza que el 100% de intensidad de esfuerzo es absolutamente necesario para estimular el crecimiento? Quizás sea solo el 67%, o el 82%, o el 91%. Es una buena pregunta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el problema aquí, audiencia, sería uno de querer, uno de medir la intensidad. De hecho, solo hay dos medidas perfectamente precisas de intensidad. 0% cuando estás totalmente en reposo y 100% de intensidad cuando te esfuerzas al máximo. Entonces, ahora aquí está el punto. Siempre que te estés esforzando con una intensidad del esfuerzo del 100%, habrás pasado por cada posible punto crítico, 62%, 79%, 84%, 93%. Siempre que llegues al 100%, pasas por cada posible punto de estimulación de crecimiento, ¿ves? Por eso seguimos enfatizando entrenar hasta el fallo, no te va a hacer daño. No solo es deseable, es absolutamente necesario para que sepas que estimulaste el crecimiento. Eso ayuda a alguien. La mayoría de ustedes ya sabe esto, ¿no? Es material nuevo. Sé que algo de esto es un poco abstracto, pero si escuchas o tomas notas y reflexionas sobre lo que escribiste más tarde, de nuevo, al igual que la primera vez que te sentaste en el jardín de infancia, no entendías completamente el abecedario. Piensa en estas cosas después y aprenderás a pensar lógicamente sobre el ejercicio para que no tengas que seguir corriendo compulsivamente al kiosco cada mes, agarrando un puñado de revistas, corriendo a casa, cerrando la puerta del dormitorio, desconectando el teléfono de la pared y hurgando las páginas durante 4 horas, esperando que algún día encuentres una rutina mágica. Eso es como jugar a la ruleta rusa con tu vida, no funciona. Las características fisiológicas específicas del hombre dictan qué entrenamiento causa. Debe adaptarse para lograr el efecto deseado, es decir, un aumento óptimo en fuerza y tamaño. No es mi opinión, no es el capricho, la voluntad o los deseos de la mayoría, sino la naturaleza. La naturaleza requiere lo que tienes que hacer para estimular el crecimiento. El determinante causal principal, la primera causa, al ser impulsados emocionalmente, en lugar de dirigidos conceptualmente, parecen funcionar con la cálida y acogedora noción que si su deseo de lograr un objetivo es lo suficientemente grande, eso es todo lo que necesitan, solo puro deseo, y nunca haberlo convertido en una política para verificar hábitos mentales inapropiados semiconscientemente, recurren a la noción no controlada ni cuestionada de que nuevamente más es mejor. Si se expresara en palabras, la actitud básica de estas personas sería: quiero músculos grandes con tantas ganas. Si persevero y voy al gimnasio religiosamente todos los días, eventualmente tengo que tener éxito. Después de todo lo que he escuchado en la cultura
Todo lo que he leído sugiere que si soy implacable, si soy un esclavo de mi arte, a través de la pura deuda de un esfuerzo incesante, tendré éxito. Que es Arthur en Arthur en el concepto favorito de Arnold Schwarzenegger relacionado con el concreto. Solo sigue intentándolo, solo suda, nunca te rindas y finalmente tendrás éxito. ¿Sabes cuántas personas han fracasado con esa idea? Cada fracaso, bueno, la broma está en ellos, lo patéticamente equivocados que están. Como indiqué enfáticamente varias veces hace un momento, son las leyes de la naturaleza que dictan los cursos de entrenamiento que deben llevarse a cabo para lograr tus metas. Ni un deseo, un capricho, una esperanza, un sueño, un deseo o anhelo es suficiente para causar un aumento de masa muscular. No me importa lo especial que tu mamá piense que eres, ni cuánto tiempo le reces a Dios por la noche. Eso no es suficiente para afectar un aumento de la masa muscular más allá de los niveles normales. Tampoco lo es la aplicación de una idea falsa o teoría aceptada ciegamente. Hace un momento señalé que la naturaleza fisiológica del hombre, exige a la imposición de un estrés de entrenamiento de alta intensidad como primera causa necesaria, pero que no es causa suficiente para afectar el resultado deseado. Una de las características fisiológicas específicas del hombre dicta que el estrés del entrenamiento debe ser cuidadosamente reguladas en términos de volumen y frecuencia, es su estrictamente limitada capacidad de recuperación. El ser humano no posee una capacidad infinita para tolerar los efectos exhaustivos del estrés físico intenso. De hecho, audiencia, y esto es literalmente cierto, nada en el universo es infinito, ni siquiera el universo mismo, incluyendo la reserva bioquímica de recursos que constituyen la capacidad de recuperación. Este hecho es lo que llevó a Arthur Jones a afirmar: es racional usar aquello que existe en oferta limitada de la manera más económica posible. El problema que la mayoría de las personas tiene, esto es importante, el problema que la mayoría de las personas tiene para aceptar completamente la teoría de alta intensidad proviene directamente de su incapacidad para comprender la importancia de la declaración anterior de Arthur Jones. Mientras que el principio de intensidad debe entenderse primero como el requisito, como el primer requisito, lo siento, para entender cualquier otra cosa valiosa sobre el ejercicio, el hecho de una capacidad de recuperación limitada. Por favor, escribe la palabra capacidad de recuperación. El segundo concepto más importante en la ciencia del ejercicio después de la intensidad. El hecho de una capacidad de recuperación limitada es el siguiente concepto clave que debe entenderse en la jerarquía lógicamente interdependiente del conocimiento científico en la fisiología del ejercicio. Es solo sobre la base de saber que el cuerpo tiene una capacidad de recuperación limitada, que uno pueda entender por qué el volumen y la frecuencia del ejercicio deben regularse con cautela. De nuevo, una vez que entiendes la intensidad, este es el segundo concepto más importante en toda la ciencia del ejercicio. Me doy cuenta ahora, hoy de hecho, que el tema de la capacidad de recuperación nunca ha recibido la atención completa que merece, por lo cual muchos de ustedes continúan sobreentrenando crónicamente de manera extrema y por esa razón precisa no logran alcanzar sus objetivos en el culturismo. De hecho, piénsenlo por un segundo. Reflexionen por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes vio el término capacidad de recuperación utilizado por la ortodoxia del culturismo en alguna de esas revistas de músculos, revistas o cómics? Como he afirmado repetidamente en mis libros y artículos, no solo estas personas no definen ninguno de sus conceptos, sino que su rango conceptual es profundamente limitado. Simplemente no tienen mucho conocimiento. El científico del ejercicio promedio hoy en día ni siquiera sabe qué es la capacidad de recuperación. El científico del ejercicio promedio hoy en día, siendo los vagos e idiotas que son literalmente, no lo digo con la más mínima pausa porque se merecen el título, nunca han dedicado tiempo a
a realizar investigaciones legítimas, ninguno de ellos, ni el doctor Kramer ni el doctor Fleck. Ninguna de estas personas ha hecho nunca investigación alguna. Todo está inventado. Son unos completos farsantes. Probaron la idea de hacer 60 series al día de Vader, porque como dijeron Kramer y Fleck, así entrenan todos los campeones. Bueno, eso sí que es realmente científico. Ignoran completamente el tema de la capacidad limitada de recuperación. Entonces ustedes aquí, supongo, han hecho ejercicio en algún momento. Cuando terminan de hacer ejercicio después de 1 hora o 2 o incluso 30 minutos, no están cansados. Bueno, eso es una prueba obvia de que tienen una capacidad de recuperación limitada. Pero estos tipos dicen, no, eso no cuenta, son verdaderos genios. De hecho, es curioso, cuando era niño y veía la palabra, la cosa de PhD, estaba asombrado, pensaba, Dios mío, estas personas son literalmente como dioses. Estas son las pocas personas especiales que pasan toda su vida en la Torre de Marfil y saben todo sobre todo. Ahora me doy cuenta de que el otro viejo dicho es cierto. PhD significa apilado, alto y profundo en tonterías. Y es cierto, he conocido quizás a 2 doctores en mi vida que merecían literalmente el título de doctor en filosofía en su campo. Recuerda, vivimos en una cultura antirracional. ¿Crees que el campo de la ciencia del ejercicio estaría exento? No, creo que serían de los primeros en volverse tontos. El hecho de que la capacidad de recuperación esté estrictamente limitada conduce a una conclusión lógicamente justificada. Es esta, que el tema del volumen o número de series, ya sea que hagas una serie o 100 series. La cuestión del volumen, como dije antes, es un factor negativo, una influencia negativa, punto. Ya sea que hagas una serie o 100 series, en tanto que hagas algún tipo de series, la cuestión del volumen, no estoy hablando metafóricamente aquí, la cuestión del volumen y la ciencia del ejercicio en el culturismo es un factor negativo porque por cada serie que realices, un conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos. Por cada conjunto sucesivo que realices, se hace una incursión más profunda en la limitada capacidad de recuperación del cuerpo, y eso es negativo. Déjame explicar. Para entender el concepto de inroad, audiencia, podrían pensar en ello como el término claramente sugiere. Visualícenlo. ¿Qué es un inroad? Una entrada en el camino, un hoyo que se cava. Haces una serie, cavas un pequeño agujero, haces una segunda serie, cavas un agujero más profundo, un tercer conjunto aún más profundo. Eso es algo negativo porque cuanto más profundo sea ese agujero, más profundo será el surco, entonces mucho más de tu capacidad de recuperación tiene que ser desperdiciada, llenando el agujero, o lo que llamamos recuperación, dejando mucho menos para construir la montaña encima, el músculo. Pero por supuesto tienes que hacer al menos una serie para tener un entrenamiento. Recuerda cómo comencé esta sección sobre volumen. Dije que el tema del volumen es un factor negativo, punto, literalmente, incluso una serie. Pero por supuesto tienes que hacer al menos una serie para tener un entrenamiento. Idealmente podríamos encontrar alguna forma de estimular el crecimiento con 0 series. De esa manera, ninguna de las capacidades de recuperación de tu cuerpo se desperdiciaría en llenar el agujero. Recuperación, para la sobrecompensación, construyendo la montaña encima. Y crecerías tan rápido que sería asombroso. Pero por supuesto, hasta hoy estoy trabajando en ello. Todavía no he descubierto cómo estimular el crecimiento sin hacer ni un céntimo. En ocasiones un cliente telefónico me ha preguntado, ¿realmente marcaría una diferencia? Espera un segundo, aquí me falta algo.